Es 1943. Los patios traseros vibran con propósito. Los huertos alimentan familias. Los invernaderos extienden la temporada. Las pérgolas dan sombra verde a los porches. Los tutores de frijoles se vuelven fuertes. Pero entre céspedes perfectos y pasillos de supermercado, olvidamos. Tradiciones enteras se esfumaron. Herramientas, diseños, incluso las plantas. Hoy en Stellar Eureka en español revelamos 15 elementos de jardín que definieron los patios americanos. Ahorraban agua, alimentaban comunidades y merecen renacer. Mucho antes de que los invernaderos de jardín se volvieran símbolos de estatus, los jardineros estadounidenses tenían un truco más modesto: los cajones vivero. Apoyadas contra la pared más soleada de la casa, estas cajas bajas con techo de vidrio parecían discretas y sencillas, pero realizaban una verdadera magia estacional. Construidas ingeniosamente con madera recuperada y ventanas reutilizadas, incluso viejos parabrisas de automóviles, las cajoneras transformaban el aire gélido primaveral en un microclima acogedor y protegido, sin electricidad ni maquinaria, solo luz solar, masa térmica y diseño inteligente. Orientadas hacia el sol invernal bajo, absorbían el calor diurno y lo retenían durante la noche en el suelo. En su interior, las cajoneras activaban las semillas mientras la nieve cubría el suelo exterior. Lechugas, espinacas, rábanos y cultivos que normalmente se congelarían prosperaban en estas incubadoras naturales. En muchos hogares extendían la temporada desde febrero hasta diciembre, manteniendo verduras frescas durante las heladas. No eran llamativas, pero funcionaban eficazmente, prolongando la cosecha solo con vidrio, tierra y sol. Y antes de los supermercados con productos todo el año, eso era revolucionario. Antes de que columpios y toboganes de plástico dominaran el jardín, existía algo más mágico: los tipis de frijoles. No eran simples estructuras, sino fuertes vivientes que crecían cada día, transformando postes y semillas en refugios encantados. Construirlos era sencillo. Se ataban 6 u 8 postes largos en la punta, de bambú o viejos palos de escoba, formando un tipi. En la base, los niños ayudaban a plantar frijoles trepadores y observaban maravillados cómo las enredaderas subían, sus hojas en forma de corazón formando paredes, techos y fresca sombra veraniega. Para Julio, la estructura se convertía en un mundo secreto, una carpa verde con abejas, luz moteada y vainas colgantes. Los niños gateaban dentro para leer, comer frijoles tiernos o simplemente desaparecer un rato. Y cuando llegaba el otoño, el tipi volvía a la tierra, sin plásticos que guardar ni limpieza necesaria. Para muchas familias, era tanto patio de juegos como despensa, un lugar donde la maravilla crecía junto con la cena. Desde fuertes de frijoles hasta un movimiento nacional, llegaron los huertos que ayudaron a ganar una guerra. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, millones de ciudadanos convirtieron patios, azoteas y terrenos baldíos en huertos de la victoria. No eran simples parcelas, eran declaraciones patrióticas, arraigadas en determinación, esperanza y autosuficiencia. Para 1944, casi 20 millones de estadounidenses cultivaban alimentos en casa. Juntos produjeron 8 millones de toneladas de vegetales, casi el 40% del suministro nacional. En las ciudades, vecinos construían jardineras en azoteas. En fábricas, los empleados cuidaban huertos durante el almuerzo. Incluso los patios escolares se volvieron campos de papas y repollo. Estos huertos eran vitales. Las cartillas de racionamiento no bastaban y las tiendas estaban vacías. Las familias aprendieron a conservar alimentos. Los niños ayudaban con el compost. Los vecinos compartían semillas y recetas. No era solo jardinería, era supervivencia y espíritu comunitario. La Casa Blanca participó. Eleanor Roosevelt plantó un huerto de la Victoria en el Jardín Sur, dando ejemplo al país. Aunque los huertos de la Victoria se desvanecieron, una planta mantuvo su terreno: el ruibarbo, ese perenne resistente que la jardinería moderna parece haber olvidado. No florece con colores llamativos, ni crece con fanfarria, pero durante generaciones, el ruibarbo significó resiliencia, fiabilidad y recompensa. No lo encontrarías en primera fila. Los huertos de ruibarbo eran relegados a los márgenes, tras cobertizos, junto a cercas o en rincones semisombreados donde poco más prosperaba. Y ahí radicaba su belleza. Una vez plantado, el ruibarbo simplemente permanecía. Resistía sequías, ignoraba el abandono y regresaba con fuerza cada primavera. Sus tallos brotaban del suelo como lanzas rojiverdosas, gruesos como mangos de escoba y creciendo tan rápido que sorprendían. Los niños salían con cuchillos o tijeras y volvían con manojos para los pasteles de la abuela, ácidos, agrios, inolvidables. Pero el ruibarbo no era solo una planta, era una tradición. Las familias transmitían los huertos y las recetas: mermeladas, pasteles, jarabes, salsas, cada uno un poco agrio,
un poco dulce y profundamente nostálgico. Antes de que los fertilizantes llegaran en bolsas brillantes prometiendo perfección, los jardineros americanos confiaban en algo mucho más antiguo: el cultivo complementario. No era ciencia como la conocemos hoy en día, pero era brillante. Un jardín no era solo una colección de plantas, sino una comunidad cuidadosamente orquestada. El ejemplo más famoso: las 3 hermanas. El maíz crecía alto y fuerte, ofreciendo una escalera viva y natural para los frijoles trepadores. Estos frijoles fijaban nitrógeno al suelo, alimentando al maíz, y la calabaza se extendía abajo, sus anchas hojas dando sombra a malezas y conservando humedad. Sin herramientas, sin aditivos, pura armonía. Pero el cultivo complementario iba más allá. Las caléndulas se plantaban junto a tomates para confundir plagas con su aroma. La albahaca no era solo culinaria, era repelente de gusanos. Las capuchinas servían de señuelo, atrayendo áfidos hacia sus flores y alejándolos de cultivos delicados. Esta era sabiduría práctica, transmitida y probada generación tras generación. Hoy, la ciencia aún descubre cómo algunas plantas envían señales químicas por sus raíces para ayudar o dificultar a sus vecinas. Antes del zumbido de los refrigeradores, el almacenamiento dependía de uno de los inventos más eficientes: la bodega subterránea. Construidas cuidadosamente en laderas o bajo huertos familiares, estas cámaras preservaban las cosechas no con electricidad, sino con piedra, tierra y un profundo entendimiento de los ritmos naturales. En su interior, el aire se mantenía entre 0 y 4 grados Celsius, con humedad cercana al 90%. Esto las hacía perfectas para almacenar papas, remolachas, zanahorias y repollo durante 6 meses o más. Las familias empacaban vegetales en cajones o arena, tratándolos como suministros vivos, no productos de almacén. Cada cultivo tenía sus peculiaridades. Las manzanas necesitaban ventilación para evitar el etileno. Las cebollas preferían ambiente seco. Los tubérculos prosperaban en rincones húmedos. Pepinillos y chucrut reposaban en vasijas pesadas que bordeaban el suelo como barriles de tesoros olvidados. Las bodegas más avanzadas tenían zonas húmedas para raíces, secas para ajo y ventiladas para frutas, sin enchufes, sin ruido, solo física y construcción inteligente, haciendo el trabajo de refrigeración moderna a menudo mejor. De simple almacén de alimentos a arquitectura viva que adornó los patios estadounidenses por generaciones, las pérgolas para uvas eran la mezcla perfecta de función y belleza, estructuras que ofrecían sombra, privacidad, fruta fresca y drama estacional. Estos marcos de madera se extendían entre la casa y el jardín, formando corredores verdes que filtraban la luz e invitaban a paseos bajo racimos colgantes. Al final del verano, las parras maduras cubrían cada viga, transformando la carpintería básica en un exuberante pabellón de frutos. Las familias plantaban más que uvas de mesa. Las uvas Concord se convertían en jalea y jugo. Las uvas viníferas se fermentaban en lotes caseros para ocasiones especiales. Lo sobrante se volvía pasas, secándose al sol sobre rejillas. Era un proyecto largo. Las vides necesitaban 3 a 5 años para establecerse, pero luego daban fruto por generaciones, a veces más de un siglo. Plantarlas no era solo por sombra o uvas, era un legado. Las pérgolas de uva premiaban la paciencia, pero los espárragos iban un paso más allá. No era simple jardinería, sino una inversión a largo plazo en abundancia futura. Plántalo una vez, espera años y cosecha las recompensas durante décadas. El viejo dicho era claro: planta espárragos para tus hijos. El primer año, nada. El segundo, quizás algunos brotes, pero al tercer año comenzaba la verdadera magia. Los tiernos tallos surgirían como un reloj cada primavera, ofreciendo cosechas durante 6 a 8 semanas, y seguirían llegando hasta por 30 años o más. Los jardineros trataban las camas de espárragos como tierra sagrada. Despejaban el rincón más soleado, incorporaban estiércol a carretadas y espaciaban las coronas con cuidado. Una vez plantados, no los perturbaban. Eran legados vivientes. Algunos parches se convirtieron en hitos familiares, aún produciendo brotes plantados por bisabuelos generaciones atrás. Las camas documentadas más antiguas de Norteamérica datan de 1800 y siguen brotando cada primavera. Enterrado bajo los suelos áridos de antiguos jardines, yace un secreto que el riego moderno no ha superado. Conocidas como ollas, estos recipientes de barro sin esmaltar liberaban humedad justo donde las plantas más la necesitaban. Sin tubos ni tecnología, solo física y alfarería genial. A primera vista, parece demasiado simple para ser real. Una vasija porosa enterrada junto a los cultivos, que se llena de agua cada pocos días, sin tubos, sin temporizadores, sin desperdicio. La cerámica sin esmaltar suda agua por sus paredes cuando el suelo se seca, dando a las plantas lo que necesitan, justo cuando lo necesitan. No fue un invento reciente, es tecnología antigua.
Los arqueólogos han hallado ollas de hace más de 4.000 años, desde el suroeste americano hasta la China Han. Los agricultores nativos perfeccionaron el método, cultivando calabaza, maíz y frijoles bajo el calor del desierto con agua mínima. El genio radica en su simplicidad. La olla se autorregula según la demanda, sin escorrentía, sin evaporación, solo eficiencia lenta que reduce el uso de agua hasta un 70%. No es solo sostenible, es inteligente, y de algún modo la dejamos enterrada en la historia. No toda protección de plantas venía en hileras o cercas. Algunas eran delicadas cúpulas brillantes, colocadas suavemente sobre brotes jóvenes. Las campanas de cultivo, cubiertas en forma de campana de vidrio, cerámica o posteriormente plástico, ofrecían a las plántulas su propio invernadero particular, permitiendo burlar las estaciones planta a planta. Caminar por un jardín con campanas de cultivo era como entrar a un campo de campanas de cristal resplandeciente. Cada una actuaba como invernadero en miniatura, atrapando calor, bloqueando viento y protegiendo las plantas de heladas y plagas tempranas. Las campanas francesas originales eran obras maestras sopladas a mano, gruesas campanas que almacenaban el calor solar durante el día y lo liberaban en la noche. Los jardineros americanos eran ingeniosos. Usaban frascos, garrafas cortadas y pantallas de lámparas. La forma no importaba, la función sí. Con estas cúpulas, la lechuga desafiaba nevadas, los tomates se plantaban antes y las hierbas sobrevivían donde no deberían. Era extensión de temporada a escala de una hoja. En rincones tranquilos de viejos jardines, tras los cobertizos y bajo el zumbido de moscas, algo alquímico se gestaba. Los jardineros revolvían cubetas de consuelda, ortigas o restos de pescado en mezclas turbias y burbujeantes, tés tan potentes que alimentaban parcelas enteras y tan fuertes que despejaban el patio. El proceso era simple. Ortigas, consuelda, cabezas de pescado o material rico en nitrógeno se sumergían en agua por semanas. La fermentación anaeróbica hacía el resto. El resultado era un brebaje pantanoso y sulfuroso capaz de dispersar una fiesta jardín, pero las plantas lo absorbían como tónico. No era solo fertilizante casero, estaba vivo, rico en nutrientes rápidos y microbios beneficiosos. El té de compost actuaba sobre y bajo tierra, alimentando raíces y mejorando la biología del suelo en una dosis. Las recetas variaban según la necesidad. La consuelda potenciaba flores, la ortiga activaba vegetales, el té de pescado aportaba proteínas para el crecimiento. No era bonito, pero funcionaba, y los jardineros juraban por él. Cuando llegaba la cosecha, las cocinas rurales no solo guardaban cebollas, las exhibían con esmero. El trenzado no era solo práctico, era una ancestral tradición. Los tallos secos entrelazados en elegantes cuerdas pendían majestuosamente de las vigas, convirtiendo humildes vegetales en rústicas lámparas de sustento y orgullo familiar. La técnica era tan práctica como bella. Los horticultores expertos empezaban con los bulbos más grandes y firmes, tejiendo cuidadosamente las partes secas en patrones rítmicos y ordenados. Capa a capa, la trenza crecía, parte artesanía delicada, parte coreografía precisa. Las mejores alcanzaban varios metros, sosteniendo docenas de cebollas sin dañar ninguna. Y estas trenzas no eran mero adorno decorativo. El aire entre bulbos prevenía la putrefacción. Cualquier cebolla blanda se notaba y podía retirarse antes de afectar al resto. Antes de los envases plásticos y bolsas de malla, el trenzado era preservación por diseño. El impacto visual era un plus. Cebollas ámbar entrelazadas con moradas y rojas, cual guirnaldas sobre las mesas. Susurraban una verdad. Alguien aquí sabía cultivar y conservar. Antes que las fresas de supermercado fueran cultivadas para durar, las fresas caseras crecían como sueños salvajes. Las variedades patrimoniales desbordaban sabor y se expandían sin control, enviando estolones que volvían ordenados canteros en alfombras verdes con puntos rojos en un solo verano. No eran las frutas gigantes y aguadas de las cajas plásticas. Las fresas patrimoniales eran más pequeñas, suaves y muy sabrosas. Cada bocado sabía a verano concentrado, dulce, ácido y aromático. Las de supermercado no competían. Las plantas retribuían el cuidado con generosidad. Cada estolón que tocaba tierra se volvía una planta hija, creando una colonia en expansión. Con paciencia, una hilera modesta podía volverse una parcela que alimentaba familias año tras año. Para los niños, la parcela era una búsqueda del tesoro, con fresas maduras bajo las hojas, senderos que llevaban a nuevos hallazgos y la emoción de comer fruta tibia directo de la planta. No era solo jardinería, era crear recuerdos. Los frutos rojos ciertamente endulzaron el verano, pero fueron las hierbas aromáticas las que llevaron su esencia hasta el invierno. En las cocinas tradicionales americanas, los manojos de salvia, orégano y tomillo
colgaban como trofeos fragantes, convirtiendo vigas y bodega de raíces en auténticos gabinetes de especias vivas. No era simple decoración rústica, el secado de hierbas era un método vital de conservación, con raíces que llegan hasta las granjas coloniales y los antiguos monasterios medievales. Allí, los monjes refinaron técnicas para preservar sabor y potencia medicinal, métodos luego adoptados por colonos para aprovechar cada cosecha al máximo. El proceso era parte ciencia, parte ritual. Cosechar justo antes de la floración, tras el rocío matinal, antes del calor intenso, atar en manojos pequeños, colgar boca abajo en espacios frescos y oscuros y esperar. El resultado, sabor intenso, aceites preservados y hierbas que animaban guisos invernales meses después. Cada planta requería cuidados especiales. La albahaca exigía rapidez, el romero, paciencia. Algunos hogares construían estantes específicos en el ático, sus propios archivos aromáticos del verano. Para cerrar nuestra lista, no terminamos con una herramienta o estructura, sino con algo aún más esencial: la generosidad que antiguamente definió la jardinería. La abundancia del jardín familiar no se acaparaba, se compartía generosamente. En agosto, cada jardinero enfrentaba el legendario excedente de calabacines. En vez de dejar que las verduras se pudrieran en la planta, las familias preparaban cuidadosamente canastas y recorrían el vecindario, dejando productos frescos en los porches con notas manuscritas, sin transacción, solo tradición. Estos rituales silenciosos creaban economías de confianza. Los tomates se intercambiaban por maíz dulce. Un frasco de duraznos en conserva traía una receta y consejos sobre el suelo. Los jardineros veteranos enseñaban a los jóvenes a guardar semillas o combatir plagas, a cambio de ayuda con el compost. El intercambio era de alimentos, conocimiento, historia y continuidad. Las semillas pasaban de mano en mano con décadas de adaptación local. Son la razón por la que las variedades tradicionales sobrevivieron al siglo XXI. Estos elementos perdidos del jardín no son solo reliquias curiosas, son recordatorios de una época en que los patios traseros estaban llenos de propósito, paciencia y orgullo. Nos muestran que los mejores jardines no solo alimentaban a la gente, sino que los conectaban con las estaciones, con la tierra, entre sí. Hoy, en la era de las apps y la gratificación instantánea, quizás lo que realmente anhelamos es esa forma más lenta y conectada de cultivar. Un jardín que nutra más que solo el cuerpo. ¿Cuál de estas tradiciones olvidadas despertó algo en ti? ¿Has visto alguna en casas antiguas o escuchado historias de jardineros que aún las recuerdan? Déjanos un comentario, nos encantaría saberlo. Y si disfrutaste esta inmersión en las raíces de la jardinería, suscríbete y comparte Stellar Eureka con alguien a quien también le pueda interesar. Esto ha sido Stellar Eureka. Hasta la próxima.